Les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Samuel, en el capítulo 3, y ahí en el versículo 20 justamente se hace la descripción del nombre de Samuel, de quién era Samuel. Dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Así se le conoce a este personaje del cual nos ocuparemos en los próximos minutos el día de hoy. La historia de Samuel empieza en el capítulo 1 con su nacimiento milagroso. Ustedes pueden mirar ahí el capítulo 1 de Primera de Samuel y podrán encontrar entonces que se habla acerca de ese nacimiento milagroso de parte de este hombre llamado profeta y luego juez de Israel. El nacimiento de Samuel fue un nacimiento milagroso. Su madre, Ana, no podía tener hijos. Y nos dice la Biblia, específicamente el capítulo 1, que Elcana y Ana decidieron tener un hijo. Ella pidió al Señor que le conceda esta criatura y entonces viene la bendición y viene Samuel como una oración de respuesta a su madre que había estado pidiéndole al Señor un niño. Desde que nació este niño, el niño quedó bajo el cuidado del sacerdote Elí. Elí era el sacerdote del tabernáculo de aquella época, en aquel momento, y como Ana lo había pedido a Dios, en gratitud al Señor lo dedicó a Samuel para que Samuel fuese un siervo del Señor. Entonces Samuel crece a los pies del sacerdote Elí cuando el tabernáculo estaba ahí en la ciudad de Silo. Siendo muy niño, el Señor llama a Samuel como profeta. Siendo muy niño, lo convoca para que sea él un profeta de Dios. Después de la muerte del sacerdote Elí, entonces Samuel se va a convertir en ese gran profeta de Israel, en ese juez de Israel. Se va a encargar de restaurar la ley y el orden, se va a encargar de restaurar la adoración religiosa en aquel momento en la nación de Israel. Ahora, el ambiente espiritual de Israel en aquella época no era el de lo mejor. Ustedes recordarán que vimos hace una semana, 2 semanas atrás, que el problema de Israel se llamaba la idolatría. Habían caído en la idolatría. Y si bien es cierto, ya habían transcurrido muchos años hasta la aparición de Samuel, ahora Israel enfrentaba otro problema, un ambiente espiritual complicado, difícil, que ya no tenía que ver tanto con la idolatría, sino con la degradación moral a la que había llegado el pueblo de Israel. Y tal era la degradación moral que los hijos del sacerdote Elí estaban fornicando con las mujeres que estaban ahí pasando a la puerta del tabernáculo de reunión. En el capítulo 2, por ejemplo, de Primera de Samuel, en el versículo 22 en adelante, encontramos esa historia. Dice la palabra ahí que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. ¿Qué estaba pasando? Los hijos del sacerdote Elí habían caído en maldad, estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios, estaban durmiendo con las mujeres ahí a la puerta del tabernáculo de reunión, habían caído en la fornicación, y lo peor de todo era que el padre Elí no los corregía y no les llamaba la atención como debía de hacerlo. De manera muy blanda, de manera muy suave le decía, no, hijitos míos, no es buena la fama, y de allí no pasaba.
esa situación marcaba el ambiente espiritual que Israel vivía en ese momento. Y el capítulo 3 de Primera de Samuel, donde quiero que tengan sus Biblias abiertas, comienzan con una alusión al estado espiritual de Israel en el tiempo de Samuel. Y va a decir en el versículo 1 en adelante: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El capítulo 3 empieza con una alusión a la situación espiritual que vivía Israel. Claramente va a decir al final del versículo 1 que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Hay que entender que en aquellos años, en aquella época, el Señor se revelaba, se manifestaba de una manera distinta a como lo hace hoy. En aquella época, por ejemplo, era bastante frecuente escuchar la voz audible de parte de Dios. Y los profetas podían recibir visiones de parte de Dios para comunicar alguna verdad al pueblo. El día de hoy no tenemos la voz audible de Dios, no tenemos las visiones que los profetas tenían, pero tenemos la palabra profética más segura, como dice el autor de Hebreos, que es la palabra de Dios. Y hoy Dios se nos revela a través de la Biblia. Pero en aquella época la revelación era de otra manera. Dios podía presentarse de alguna forma y poder hablar en algunos casos audiblemente a la gente. Pero ¿qué pasaba en aquel momento? Tal era la decadencia espiritual, tal era la degradación moral de Israel, que dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y que no había frecuentemente las visiones que los profetas tenían. En otras palabras, el pueblo, debido a su pecado, no escuchaba la voz de Dios. No podía conocer la palabra del Señor y no había una revelación profética en aquel tiempo. Y todo porque el pueblo estaba sumido en una degradación moral y en una decadencia espiritual. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había caído en una especie de ritualismo religioso. Se habían convertido a Dios, pero habían caído en la idolatría. Habían construido un becerro de oro años atrás. Y hoy se encontraban pasando por una situación parecida. Su vida se enfocaba más en los aspectos rituales que en una vida transformada por la verdad y por el poder del Señor. Es decir, ellos estaban participando de ciertos ritos religiosos
como una especie de calmaconciencia para sentirse bien delante de Dios. Sin embargo, dice la Escritura que Dios no hablaba. La palabra de Dios escaseaba. Y eso me hace pensar en algo común que sucede el día de hoy también. Vivimos en una sociedad, en un pueblo que se llama cristiano, pero que está más enfocado en los rituales, está más enfocado en ciertas ceremonias religiosas que en seguir y en vivir la verdad de Dios para ellos. Y el capítulo 3 de Primera de Samuel nos va a mostrar lo importante que es tener una vida con sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. El capítulo 3 nos va a mostrar algunas descripciones de la vida de Samuel que nos llevan a pensar que tú y yo, como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que vivir con una permanente sensibilidad espiritual para escuchar cuando Dios habla. Porque cuando Dios habla es mejor prestar atención. Y lo primero que encontramos en esta descripción de Samuel es que Samuel era uno que servía al Señor. Uno que servía al Señor. ¿Se acuerdan cuando vimos a Moisés y a Josué? Encontramos también que ambos eran servidores del Señor. El versículo 1 va a decir que el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Aquí hay dos cosas importantes que señalar. En primer lugar, dice que el joven Samuel ministraba al Señor. ¿Qué significa que ministraba al Señor? Significa que servía al Señor. Eso era lo que Samuel estaba haciendo en el templo. Estaba en presencia de Dios y en presencia del sacerdote Elí y había dedicado su vida para servir al Señor. Pero lo segundo que aparece en el pasaje, y la Biblia lo señala, nos dice el joven Samuel. Qué interesante, porque cuando vimos a Moisés, se acordarán ustedes, Moisés ya era viejo cuando recibe el encargo de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando vimos a Josué, ¿se acuerdan qué edad tenía Josué cuando iba a cruzar el río Jordán? 90 años. 90 años. Eran ancianos, tanto Moisés como Josué. Sin embargo, aquí la Biblia se encarga de señalar que Samuel era un jovencito. Y creo que esto es importante recordarlo, porque cuando servimos al Señor no hay excusa en cuanto a la edad. No somos demasiado viejos para servir al Señor, ni demasiado jóvenes para servir al Señor. Hombres de edad y hombres jóvenes con un corazón dispuesto a servir al Señor. Y en medio de un pueblo que no podía escuchar la voz de Dios, el joven Samuel estaba sirviendo al Señor en el templo. Estaba activo. Cuando dice que ministraba al Señor, nos da la idea de que Samuel se encontraba activo, se encontraba en una actitud dispuesta a servir al Señor y listo para escuchar aquello que Dios tenía para él. No estaba en una actitud pasiva o inerte. Él se encontraba sirviendo al Señor. Ahora es interesante esta descripción, ¿sabes por qué? Porque si tú miras el versículo 2, vas a encontrar que el sacerdote Elí estaba en una actitud totalmente opuesta a la de Samuel. Mira el versículo 2. Dice que aconteció un día que estando Elí, ¿cómo estaba Elí? Acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Tenemos dos personajes en nuestra historia. Samuel, ministrando al Señor, activo, sirviendo al Señor, y el sacerdote Elí, acostado, descansando, durmiendo en su aposento. Por un lado, Samuel en una actitud activa de servicio a Dios, y por otro lado, el sacerdote Elí en una actitud pasiva, descansando
inerte, inoperante. Esa posición de la cual habla el versículo 2, que estaba Elí acostado, es significativa. Revela esa actitud pasiva del sacerdote Elí, cuando el sacerdote debía estar activo, más bien, debía ser él quien estuviera ministrando. Él se encontraba acostado, descansando. Y es muy interesante porque esa inacción posiblemente fue la misma inacción que él tuvo cuando no supo corregir a sus hijos que estaban a la puerta del tabernáculo de reunión durmiendo y fornicando con las mujeres. Es típico del sacerdote Elí en este capítulo y el capítulo anterior esa inacción en la cual él se encontraba. En otras palabras, Elí se había acomodado al status quo, se había acomodado a la situación que le tocaba vivir. Estaba tranquilito en el ambiente, no se preocupaba de nada, simplemente estaba él pasando el rato, pasando el momento, y por consecuencia no pudo escuchar la voz de Dios. Qué interesante. Porque más adelante en el relato del capítulo 3 encontramos que Samuel va a encontrarse con Dios. Dios se va a aparecer a Samuel y va a darle a conocer sus planes, va a darle a conocer sus propósitos. Interesante porque Dios no se revela a Elí, quien era el sacerdote. Se revela al joven Samuel. No le habla a Elí, no lo busca a Elí, busca al joven Samuel para hablarle. ¿Por qué razón? Porque Elí estaba pasivo, inactivo, acostado, durmiéndose en sus laureles, mientras Samuel estaba sirviendo a su Señor. Y creo que aquí hay un mensaje y una aplicación para cada uno de nosotros. Porque tú y yo podemos ser como Samuel o podemos ser como el sacerdote Elí. Podemos tener la actitud y la disposición para servir al Señor permanentemente o vivir acostados cómodamente, durmiendo, descansando sobre nuestros laureles sin servir a nuestro Señor. Y cuando estamos sirviendo al Señor, entonces hay la sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. Cuando un creyente está en una actitud pasiva, es muy probable que la voz de Dios no se manifieste en esa vida. Yo te pregunto, ¿a quién te pareces? ¿Al joven Samuel en una actitud de servicio a Dios? ¿O al sacerdote Elí en una actitud pasiva y cómoda, esperando que la vida se lo lleve sin servir a su Señor? Ahora, llama la atención que la Biblia señale que la palabra del Señor escaseaba en esos días, que no había visión de Dios con frecuencia, y si a eso le sumamos el hecho de que Samuel estaba sirviendo a Dios, pero Elí no, descubrimos entonces que la enseñanza para nosotros es que la pasividad no trae ni el mensaje ni la visión de Dios. Cuando estamos permaneciendo de manera inactiva frente a los sucesos que se dan en nuestra vida o en la vida de la iglesia, cuidado. Si simplemente decimos, bueno, las cosas suceden porque suceden, ya Dios nos dará mejores tiempos. Si en el caso de tu vida o en el caso de la iglesia tu actitud es una actitud pasiva, inoperante, acostado, entre comillas, donde tú dices, bueno, ya pasará la mala racha, ya pasarán los malos momentos. Cuidado, cuidado, porque no estás en condiciones de escuchar la voz de Dios. Samuel servía al Señor. Elí vivía feliz y contento en el status quo, en una sociedad donde él se había acomodado probablemente, no le llamaba la atención a sus hijos por el pecado, la pasaba bien, venía a la iglesia el domingo, cantaba, dejaba su ofrenda, pero simplemente no había un compromiso con el Señor. Vivía de manera
pasiva. Estas semanas, como iglesia, hemos visto una diversa cantidad de situaciones que se han ido dando en la vida de los hermanos, en la vida de los pastores, en la vida de la iglesia en general. Enfermedades, crisis en el hogar, robos, problemas familiares, accidentes, problemas en el trabajo, pecados que se han dado. Y nos hemos dado cuenta en el equipo pastoral que todas estas cosas no son por casualidad. Nos hemos dado cuenta en el equipo pastoral, en oración, que estas cosas no se están dando por gusto. Hemos sido conscientes y creemos que Dios quiere hacer algo grande en la iglesia de San Felipe. Pero de la misma manera somos conscientes que el diablo está trabajando. Y Dios lo está permitiendo para que tú y yo, ¿sabes qué cosa? Despertemos de nuestra inacción. Despertemos de nuestra pasividad. Y no seamos como Elí, sino que seamos como Samuel, sirviendo a nuestro Señor. El diablo quiere crear zozobra, quiere desestabilizar a la iglesia. Y frente a esa realidad, no queremos tomar la actitud de Elí. No queremos quedarnos acostados, pasivos, en nuestra comodidad, relajados, inactivos, sin nada que hacer, diciendo, bueno, estas cosas se dan, ya pasará, ya pasará. No. Por el contrario, en oración, el equipo pastoral, hemos decidido que nuestro anhelo, nuestro deseo debe ser servir más aún al Señor, aún en medio de las dificultades y de los problemas, porque la inactividad no nos llevará a ninguna parte. Y por esa razón, hermanos queridos, en búsqueda del Señor, estamos convocando a un día de ayuno y oración el próximo domingo, porque creemos que las batallas espirituales se ganan de rodillas. No podemos quedarnos quietos. El diablo está trabajando y Dios nos está hablando. Dios nos está hablando y nos está diciendo, es tiempo de buscar al Señor como debe ser. Y el próximo domingo, después de nuestros cultos de la mañana, en la tarde, tendremos un programa de ayuno donde vamos a orar, clamar al Señor, pedir de su gracia, pedir que nos proteja de los ataques del maligno. Queremos tener un tiempo para orar por los planes de la iglesia para el próximo año. Nuestro equipo pastoral tiene un retiro en 2 semanas. Vamos a ir fuera de Lima para poder planificar todo el 2015. Y queremos hacerlo con el respaldo de la iglesia en oración y en ayuno. Y ese domingo vamos a ungir con aceite a los enfermos también, porque creemos que en la medida en que salgamos de nuestra pasividad y busquemos al Señor, las bendiciones van a venir. ¿Usted lo cree? El Señor así lo promete en su palabra. Si queremos escuchar la voz de Dios para nuestras vidas, para nuestra iglesia, debemos estar atentos a lo que Él quiere decirnos y quiere revelarnos. Es muy interesante que en el capítulo 2 de Primera de Samuel, en el versículo 18, ya se nos muestra a un Samuel que estaba ministrando al Señor. Mira lo que dice el versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. Ya estaba sirviendo al Señor y se hace mención al efod de lino. ¿Qué cosa era el efod de lino? Era una especie de delantal que el sacerdote usaba en la antigüedad. Pero era un delantal usado solamente para los servicios sagrados, que ciertos sacerdotes, los de menor rango, y los levitas la usaban en su momento. A Samuel se le permite usar el efod de lino en razón del llamado que él recibiría de parte de Dios. Y esto nos recuerda algo a cada uno de nosotros. Algo que venimos diciendo semana a semana. Que si nosotros queremos servir al Señor, tenemos que vestirnos de la santidad de Dios. Decíamos la semana pasada que Dios
cuando Josué le dice al pueblo, ¿verdad? ¿A quién van a servir a ustedes? Y el pueblo dice, serviremos al Señor. Josué les recuerda, Dios es santo y celoso. Y si tú y yo vamos a servir al Señor, y estamos tomando conciencia de la situación espiritual que nos toca vivir hoy en nuestra iglesia, tenemos que vestirnos del Señor, vestirnos de la santidad, vestirnos de la entrega al Señor. Y sabes una cosa, te tengo una buena noticia. El ropaje que tú y yo vamos a ponernos se llama ayuno y oración. Y el próximo domingo estaremos aquí como un solo hombre, como un solo cuerpo, para decirle al Señor, Señor, aquí estamos para buscar tu rostro en santidad. Samuel sirve al Señor. Pero en segundo lugar encontramos que Samuel responde al Señor. Mira el versículo 3. Samuel responde al Señor. El versículo 3 nos va a narrar toda la experiencia de Samuel. Dice que Samuel se encontraba donde estaba el arca de Dios. ¿De qué nos habla eso? ¿Por qué hay una referencia al arca de Dios? ¿Sabes una cosa? El arca de Dios nos habla de la presencia permanente de Dios en la vida de Samuel. Y se va a producir un llamado que tiene 3 tiempos. Samuel escucha la voz de Dios, no la reconoce, piensa que quien lo está llamando es el profeta Elí, va donde el sacerdote Elí, va donde el sacerdote y le dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dice, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Una segunda vez Dios insiste con Samuel, Samuel confunde la voz, piensa que es el sacerdote Elí, va donde él y le dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le vuelve a contestar de la misma manera, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y una tercera vez, Dios llama a Samuel. Y entonces Samuel nuevamente va donde Elí y Elí reconoce que es Dios quien está llamando al joven Samuel. Samuel no supo distinguir la voz de Dios cuando el Señor le llamaba. Pensó que quien lo llamaba era el sacerdote Elí. ¿Cuál es la razón para esta situación? ¿Por qué razón Samuel no reconoció la voz de Dios? Mira el versículo 7 de 1 de Samuel 3. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué nos dice el versículo 7? Que Samuel aún no había conocido a Dios y que la palabra del Señor no le había sido revelada. Y yo cuando leía este pasaje esta semana, me hice la pregunta que tal vez tú te estás haciendo en estos momentos. ¿Cómo es posible no conocer al Señor, no haber escuchado al Señor y estar sirviéndole? Porque dice la palabra que el joven Samuel ya ministraba al Señor. Lo dice el capítulo 2 y lo dice el capítulo 3. ¿Cómo es posible entonces que Samuel no conociera al Señor, no le había sido revelada la palabra del Señor, pero ya estaba sirviéndole? Por otro lado, en el capítulo 2, el versículo 26 dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. ¿Cómo entendemos esta situación? Muy sencillo. Evidentemente, aunque Samuel servía al Señor y era acepto delante de Dios, todavía su cercanía a Dios y su nivel de vida espiritual eran deficientes. No había alcanzado aún lo suficiente como para escuchar claramente la voz de Dios. Sí, le estaba sirviendo, cantaba en el coro, era anfitrión, recogía las ofrendas, predicaba, enseñaba, servía al Señor, pero aún no le conocía. ¿Por qué razón? Su nivel de vida espiritual era insuficiente. El conocimiento de Dios que Samuel tenía
no fue suficiente como para reconocer la voz de Dios cuando el Señor le llamaba. ¿Te acuerdas cuando hablamos acerca de la necesidad de conocer más a Dios? Y dijimos hace algunas semanas que cuando uno viene a Cristo, el día que uno se convierte, empieza a conocer a Dios. Y que conocer al Señor significa un proceso de toda la vida. Cada día debemos conocer más y más al Señor. Eso pasaba con Samuel. No le había conocido lo suficiente, su nivel de vida espiritual no había sido suficiente. Yo te pregunto, ¿cuánto conoces a Dios? ¿Lo conoces lo suficiente como para escuchar su voz, escuchar su palabra, entenderla y responder al llamado? La razón por la cual convocamos a un ayuno el próximo domingo es desafiarnos a conocer más a Dios. Es poner a un lado la comida que nos causa tanto placer y tanto gusto, ¿verdad? Poner a un lado la comida, decirle a este cuerpo quién es el que manda y buscar a Dios de corazón. Y doblar rodillas delante del Señor. La razón por la que convocamos a un ayuno que no estaba programado, porque así suceden las cosas en la vida del ministerio, uno programa el año con una serie de actividades, pero Dios te las va cambiando en el camino, y Dios nos dijo el martes pasado al equipo pastoral, hay que hacer ayuno. Dios cambia las cosas. La razón por la que convocamos al ayuno es para que tú y yo conozcamos más a Dios. Así que si tú crees que ya conoces suficiente al Señor, no vengas al ayuno. El ayuno no es para ti. Si crees que conoces suficiente a Dios, el ayuno no es para ti. Pero si tú como yo reconoces que necesitamos más de Dios y conocer mejor a nuestro Dios, el ayuno es para nosotros. Amén. Convocamos al ayuno porque tú y yo necesitamos conocer más al Señor, conocer sus planes, conocer sus propósitos y estar protegidos contra los ataques del maligno. Samuel, ayudado por el sacerdote Elí, tiene que responder al tercer llamado de Dios y acceder a sus demandas. Es interesante que las dos primeras veces Samuel sencillamente dice, heme aquí. Pero en la tercera vez, instruido por Elí, él va a decir, habla porque tu siervo oye. Y más que una forma rutinaria de respuesta, lo que Samuel está diciendo es, Señor, aquí estoy yo, dispuesto a obedecerte, dispuesto a que tú me digas qué hay que hacer para cumplir tu santa voluntad. Samuel servía al Señor. Samuel responde al llamado de Dios. Y en tercer lugar, Samuel permanecía en el Señor. Al terminar el capítulo 3, los versículos 19 en adelante, leemos que Samuel creció y dice la Escritura que Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Qué interesante lo que dice aquí. Nos habla de esa permanencia de Samuel con el Señor. En primer lugar dice que el Señor estaba con Samuel. Qué lindo. Qué lindo cuando el Señor puede decir, yo estoy con Juan, con María, con Pedro, con Marta, con Samuel, con Enrique, con cada uno de nosotros. Dice la Escritura que el Señor estaba con Samuel. Nos habla de permanencia. Me hace recordar el Evangelio de Juan cuando el apóstol Juan va a decir que debemos permanecer en el Señor, así como la vid permanece con los pámpanos, con las ramas. Y en las epístolas de Juan se va a reiterar este lenguaje de permanecer. Si permanecéis en mí, tenéis vida eterna, dice el Señor. Pero dice además el versículo 20, que todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Qué lindo calificativo. Fiel. Un hombre fiel. Y el versículo 21 dice que el Señor volvió a aparecer a Samuel. Nos habla de esa permanencia.
Samuel no cayó en una actitud pasiva como la de Elí. No se durmió en sus laureles. No se estancó en su crecimiento espiritual, ni permaneció inerte. Por el contrario, aprendió a permanecer en el Señor. Está hablando de la comunión, está hablando de la relación que Samuel tenía con Dios. Era tal esa comunión, era tan cercana que la frecuencia de la presencia de Dios y la revelación de Dios a Samuel era una constante. Samuel no tenía que esperar el domingo para ir a la iglesia para encontrarse con Dios. Permanentemente, constantemente, había una estrecha relación que Samuel tenía con su Dios. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Puedes decir que el Señor se ha mostrado a tu vida de manera constante y permanente? ¿O quizás estás en una actitud pasiva, inerte, inactiva, y por ello no escuchas la voz de Dios? Estás como el sacerdote Elí. Samuel fue llamado el fiel profeta del Señor. No solamente profeta, sino el fiel profeta de Dios. ¿Cómo te llama el Señor? ¿Cristiano o fiel cristiano? ¿Siervo o un siervo fiel? Y hermanos, si vamos a enfrentar los desafíos del Señor para el 2015, si vamos a escuchar la voz de Dios para su iglesia, para tu vida, para tu servicio, para tu ministerio, debemos ser hombres y mujeres fieles al Señor. Las batallas espirituales se ganan de rodillas, lo hemos dicho hasta el cansancio. La lucha contra el diablo y contra las huestes espirituales de maldad se consiguen en oración y en ayuno. No hay otra forma, no hay otro método. Estamos comprometidos en una batalla espiritual y el Señor nos convoca a buscarle de corazón, a buscarle en oración, a buscarle en ayuno, a buscarle en fidelidad. Cuidemos nuestro corazón. No vaya a ser que la palabra de Dios empiece a escasear en tu vida. No vaya a ser que Dios esté hablándote y por tu inactividad no seas capaz de escuchar aquello que Dios quiere decirte. No vaya a ser que te estés acostumbrando a una pasividad espiritual que no te va a llevar a conseguir las victorias que el Señor tiene para ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando vivimos en una pasividad espiritual, viene el diablo y nos zarandea. Y no somos capaces de enfrentar con la actitud correcta las diferentes situaciones que la vida nos presenta. Hoy es el día para consagrarnos al Señor. Hoy es el día para decirle como Samuel: Señor, habla porque tu siervo oye. Y Señor, a partir de hoy salgo de mi inactividad, salgo de mi pasividad. Quiero servirte, quiero buscarte, quiero comprometerme contigo. Quiero venir al ayuno, quiero orar. Señor, aquí está mi vida. Quiero ser un soldado que está a la brecha porque sé que tú tienes grandes cosas para mi vida y para tu iglesia. Hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de decírselo al Señor. No mañana, hoy. El Señor nos convoca a cada uno de nosotros a responder a este llamado que su Espíritu Santo viene haciéndole a su iglesia. Amén. Vamos a orar.